proyecto titulado Aprendizaje de habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual y personas con desarrollo normativo mediante tecnología digital. Es la continuación de una línea de investigación que viene desarrollando parte del equipo que formó este proyecto, en el cual nos implicamos en el desarrollo de programas dirigidos a desarrollar habilidades de toma de perspectiva en personas que presentan dificultades en esta habilidad, que normalmente suelen ser alumnos con trastorno del espectro autista o alumnos con discapacidad intelectual o alumnos con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Las habilidades de toma de perspectiva permiten, de alguna manera, poder predecir, anticipar, comprender el comportamiento de otros, poder comprender lo que otros piensan, sienten, y esto de alguna manera permite al alumno poder ponerse en el lugar del otro y dar una respuesta adecuada a las necesidades del otro. Se sabe que alumnos con distintas características, como pudieran ser trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual, no suelen desarrollar las habilidades de toma de perspectiva en la edad que se espera. Y por tanto esto puede tener una repercusión negativa en el desenvolvimiento social de estos alumnos, ya sea en el aula o en la vida cotidiana. Por eso este proyecto se desarrolló con el objetivo de alguna manera, medir cómo están las habilidades de toma de perspectiva en personas con discapacidad intelectual en Uruguay, y a su vez poder desarrollar, porque entendíamos que seguramente habría un déficit en estas personas, poder desarrollar una habilidad mediante una aplicación de tecnología digital como es la realidad virtual. Nosotros, por los estudios internacionales, sabíamos que las personas con discapacidad intelectual iban a puntuar más bajo en las medidas que normalmente utilizan la literatura y normalmente utilizan los estudios para medir estas habilidades sociales de toma de perspectiva, iban a puntuar más bajo que los alumnos sin ningún tipo de dificultad. Y, por tanto, ahí nos planteamos la primera hipótesis. Y a raíz de esta hipótesis pretendíamos comprobar cuál era la efectividad a la hora de desarrollar una estrategia de intervención mediante realidad virtual, comparando el impacto que podría tener el aprendizaje de esa habilidad mediante medidas de pretest y posttest, tanto en desarrollo normativo, en alumnos con desarrollo normativo sin ningún tipo de dificultad, como en alumnos con discapacidad intelectual. Para eso hicimos dos estudios. Uno primero, en donde simplemente evaluamos a distintos grupos de edad con diagnóstico de discapacidad intelectual y sin diagnóstico de discapacidad intelectual. Medimos mediante pruebas tradicionales que miden todo lo que tiene que ver con cognición social, como puede ser teoría de la mente, empatía, capacidad de ayuda y también la inteligencia, para después poder correlacionar todas esas medidas. Utilizamos un estudio comparativo en el que comparamos alumnos de educación inicial con desarrollo típico, adultos sin ningún tipo de discapacidad, adolescentes con discapacidad intelectual y adultos con discapacidad intelectual que estaban cursando en centros especiales. Después, como los principales productos y resultados después de esta intervención, sin lugar a duda el más importante fue el desarrollo del protocolo, ¿no? Un protocolo que está hecho para poder aplicarse mediante realidad virtual, y también hemos diseñado un manual de intervención para poder aplicarlo en formato papel. Nos dimos cuenta que la realidad virtual es de alguna manera una herramienta bastante lúdica, bastante atrapante en cuanto a la novedad y en cuanto a las oportunidades que permite de interacción en el momento de aplicar la intervención, porque el alumno de alguna manera se ve inmerso en un aprendizaje totalmente creado de manera artificial, pero creyendo que verdaderamente está ocurriendo lo que está pasando, ¿no? en lo que está viendo. Eso nos permitía, de alguna manera, poder replicar la intervención, al crearlo en un protocolo estable mediante realidad virtual, nos permitió poder replicar la misma intervención en distintos sujetos para después poder comparar entre uno y otro la efectividad y dejar un producto permanente, un producto que pueda ser utilizado
por otros profesionales, por educadores, por técnicos, o bien que trabajen en el ámbito de la discapacidad intelectual, o bien que trabajen en el sector educativo con alumnos con desarrollo normativo o con algún tipo de dificultad. Este protocolo, que nosotros lo hemos llamado PETOPE, Protocolo de Enseñanza de Habilidades de Toma de Perspectiva, está conformado por 60 escenarios. 60 escenarios en donde el participante observa una situación análoga a la vida real, en distintos contextos, como puede ser una cocina, un baño, un parque, donde hay un personaje al que le ocurren cosas y el educador que está a cargo de llevar a cabo esta intervención le va haciendo preguntas sobre qué le ocurre al personaje, sobre qué haría él si fuera el personaje, distintas preguntas guiadas con feedback correctivo para que poco a poco aprenda de alguna manera a responder a las preguntas clave que nosotros entendemos como variables necesarias para poder adquirir la habilidad de tomar perspectiva. Este es sin duda el diseño del protocolo fue el producto más importante de nuestro proyecto. Pero además ya tenemos publicado otros productos de este proyecto en donde se confirmaba una idea que nosotros teníamos, es que principalmente las muestras con las que se suele utilizar para estudiar este tipo de habilidades son personas con trastorno del espectro autista y que las personas con discapacidad intelectual, si bien se sabe que tienen estas dificultades, no es normalmente la población protagonista en el estudio de estas dificultades que tienen que ver con teoría de la mente, empatía. En la revisión sistemática que nosotros realizamos, donde de alguna manera investigamos cuántas intervenciones con realidad virtual hay hechas para personas con dificultad, vimos que la mayoría estaban hechas para personas con trastorno del espectro autista y solo 6 estaban hechas para personas con discapacidad intelectual. Ese es un resultado importante que de alguna manera apunta a la necesidad de seguir investigando con otras poblaciones distintas al trastorno del espectro autista que también amerita intervenciones en este tipo de habilidades. Y en cuanto al estudio comparativo, nosotros encontramos que las personas con discapacidad intelectual tienen un desempeño más descendido en cuanto a las habilidades de toma de perspectiva frente a las personas con desarrollo normativo, y justamente tienen un desempeño similar al desarrollo que acontece en los niños con desarrollo típico. Es decir, independientemente de la edad, el desempeño de las personas con discapacidad intelectual era más semejante a los niños con desarrollo típico que a las personas con desarrollo típico de su misma edad cronológica, ¿no? Después, en cuanto a los resultados de la evidencia, en cuanto al impacto que tiene la intervención, todos los sujetos que hicieron el estudio pretest, post-test, en el que se evaluaron las habilidades de toma de perspectiva, se entrenó con la aplicación de realidad virtual y se post-evaluó después las habilidades para ver si había habido cambios. Todos los sujetos mejoraron sus puntuaciones en el post-test y por tanto de alguna manera se demostró que las habilidades de toma de perspectiva podían de alguna manera mejorarse mediante este tipo de tecnología digital novedosa, sobre todo bastante lúdica para los participantes con los que trabajamos. Como conclusiones y sin lugar a duda, nosotros pensamos, primero agradecemos el apoyo por financiar este tipo de proyectos, porque las habilidades sociales sin lugar a duda son una dimensión más del aprendizaje y eso viene recogido en el marco curricular de la primera infancia o en el marco curricular de referencia nacional, y hay que seguir investigando en el desarrollo de estas habilidades para favorecer la inclusión social y favorecer la inclusión educativa de alumnos que tengan necesidades educativas especiales. Y el protocolo que hemos diseñado junto con la herramienta de realidad virtual es de libre uso, queda a total disposición para seguir utilizándose más allá de la finalización de este estudio, para seguir utilizándose con otras personas, con otros alumnos, en otros contextos que se considere necesario.